Un altre que sempre ballava, sempre, cada dia, era el Tobío. El Tobío ballava en un raconet de la plaça i ballava sol. Era un home petit, que quasi no es veia. Bueno, no ballava sol, en realitat ballava amb l'escombra, amb la que cada dia veiem com escombrava el replà de casa seva. El Pepito Cameta es posava tan content amb aquella festa major improvisada cada dia que sortia al balcó de la plaça, que la seva casa donava a la plaça, y ens tirava als nens confits y pesetes. Así que fue a la barra, ella directa como era, le dijo, ¿qué, señor alcalde, bailamos esta? Y el alcalde dijo, venga, pues vamos. Así que la señora Palmira se puso al alcalde entre una y otra, ahí bien colocado, y empezaron a bailar. En medio de aquel romanticismo, bailando, la señora Palmira lo miraba y luego le apoyaba la cabeza en el hombro. En medio de aquel romanticismo, la señora Palmira empezó a sentir una cosa que le subía y le bajaba por la barriga. Dijo, esto debe ser el amor. Bernardo tenía una granja de gallinas, que sois bienvenidas vosotras también, ¿eh? Durante el día era una granja normal, con sus gallinicas, sus jaulas, en fin, sabéis, lo habréis visto en la tele. Por la noche no se sabía lo que pasaba dentro de esa granja. La gente hablaba mucho, pero ya sabéis cómo es la gente. Que es cierto que tú te acercabas y ya de lejos se oía un gallinero, un gallineo en el gallinero, ¿me seguís? Un jolgorio, un cocorico, y macho no tenía. La gente hablaba mucho, se decía lo que pasaba ahí, pero yo no os lo digo. Sí que os digo que hay pollos que le sacaron parecido a Bernardo, eso es cierto. Que Bernardo decía, no, coño, que no sé, coño, Bernardo, míralo, que eres tú, tío. Si a veces en vez de un espejo cogía un pollo y se peinaba mirando al pollo porque era él. Que su marido había caído preso de otro perfume y de otro abrazo. ¿Sí? Pues no se lo pudo creer. No, hombre, su marido. Su marido primero muerto, no. Sí, a ver, a su marido ya lo conocía al derecho y al revés. Ya habían compartido 15 años de defectos y virtudes. Oiga, eso da conocimiento, ¿no? No, su marido sería incapaz de volver a entrenarse en los gustos y manías de otra mujer. Incapaz de aprenderse otra vez cumpleaños y celebraciones, ¿no? La ecuación de un contador a ese precio o a ese precio. Hombre, ya se ha vuelto a joder el aparatito. Pues nada, venga, hala. Y ahora sí, bueno, porque es que el público se da vuelta. Es que pasamos de todo y. Cosa que tengo anterior, amiga. Entonces es una anécdota. Yo también necesito escalera.
cuentos con una pregunta importante. ¿Ustedes saben cómo se enamoran las mujeres inteligentes? Pues como idiotas, sino como... Ay. Y justo esto fue lo que le pasó a Daniela. El Paulino se murió. Se murió, pero la gente de San Quenteví, que tenía mucho ojo, lo enterraron en vertical. ¿Sí? Ahí en medio de la plaza lo enterraron. Después hicieron un banco alrededor de madera que pintaron de verde y por eso se sentaban ahí todas las tardes a las 5 a pensar. Porque oye, cuando tienes una encina de estas características en medio de tu plaza, ¿qué mejor puedes hacer que pensar?